Hola. Estoy empezando la tarde. Bueno, ya tengo el rulemán de empuje para la Dodge Fargo, pero les quería mostrar una cuestión que me fue sucediendo. Y bueno, quizás ustedes me puedan dar respuesta, si bien ya tengo la solución, pero es como una incógnita que me generó el que me vendió uno de los repuestos que ahora tengo que devolver. Ahora les paso a explicar. La cuestión es que tengo este rulemán, que es el que saqué de la camioneta, en la cual se puede apreciar que acá tenemos el porta crapodina y esta es la crapodina, ¿no? Bueno, que funciona con esta pieza, así, de esta manera. Esto ingresa aquí y bueno, esto yo si lo trabo acá ya queda armado, y esto es lo que va en la guía directa de la caja de cambios. Pero ¿qué pasó? Cuando recibí el repuesto me enviaron esta crapodina, pero resultó que si bien aparentemente es para Ford y todo eso, no así sirve para este embrague que yo estoy por armar, sino que más bien debe ser para un modelo como una F350, que también venían con V8, o algún vehículo más grande, no un Ford Farland. Así que les muestro, por ejemplo, el porta crapodina, que es lo que yo debería, lo que trabaja mejor dicho con la caja de cambios, no me coincide. Como ven, se mueve, queda con una holgura tremenda. Ahí creo que se puede apreciar. Y nada, es una cosa que lamentablemente no me sirve así. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hablé con quien me lo envió por correo, le expliqué la situación, le dije cómo la describí como debería ser, y me enviaron otro repuesto que es mucho más parecido al que yo saqué originalmente del vehículo, pero aún así con unas diferencias. Miren, ya de entrada puedo ver, bueno, si bien la diferencia obvia de que este está nuevo y este es ya con bastante uso, ¿no? Pero el rulemán o la crapodina sigue siendo diferente. Como pueden ver ahí, este es el más grande. Que si yo pongo acá y lo comparo así, puedo ver que es mucho más alta la crapodina que me enviaron primero, la que yo creo que es F350. Pero si comparo este con este, así, van a ver que la segunda que me enviaron es mucho más chica. En total, 1 centímetro de diferencia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Al respecto, salí ya por otro a hacer la búsqueda por otros lados. Pero el vendedor de esta crapodina y esta, que son el mismo, me dijo que por la marca de asiento que tiene en este rulemán, igualmente este me tendría que servir. O sea, me dio a entender que igual debería funcionar. Es un argumento que la verdad que no me termina de convencer, porque veo que le falta por todos lados. O sea, la veo chica la crapodina. Y aunque fuera cierto que va a trabajar bien y todo lo demás, porque sí el agujero interior es el mismo, este agujero de acá es el mismo, el que tiene el porta crapodina. Lo cierto es que acá me queda, apoyándolo así, me queda mucho espacio libre. O sea, por lo cual ya de entrada digo, no, esto no me sirve. Pero más allá de eso, dije, no, me pongo en campaña, consigo el que va, y bueno, son unos días más, unos días menos, pero al final pude conseguirlo por otros lados, pero lo conseguí y aquí lo tengo. Armado, completo, supongo yo, la misma marca que el que tenía. Queremos que dure muchísimo más que el que ya había puesto anteriormente, pero bueno, ahí se puede apreciar muy bien los tres rulemanes, y también podemos ver claramente que tienen la misma base, o sea, el mismo porta crapodina, pero bueno, lo que son diferentes es
el diámetro de la crapodina propiamente. Y bueno, lo que a mí me hacía desconfiar mucho es que los rodamientos internos seguramente son mucho más chicos lo que va a ser la duración. Por eso es que quería el original sí o sí. Y bueno, el que más me gustaba era este grande, pero no lo puedo adaptar a la crapodina que lleva el vehículo. Mirá, ahí se puede ver. Creo que se puede ver un poco, ¿no? Que queda floja. En cambio esta, que es la que va, entra con fuerza. Ahí recién entró. Y ahora sacar, si no me ayuda una herramienta, no voy a poder. Bueno, esto es lo que quería comentar. Muchísimas gracias por acompañarme con esta cuestión. Espero que estén pasando unos lindos días, una muy buena semana. Les envío un abrazo enorme a todos y no olviden de suscribirse. Muchas gracias.